Buenos días niños y niñas. El día de hoy vamos a ver el curso de lenguaje. El tema que vamos a ver hoy se llama las funciones del lenguaje. Para iniciar con el tema, vamos a ver una pequeña introducción acerca de qué es el lenguaje. Vamos a recordar qué es el lenguaje, cómo definimos el lenguaje. El lenguaje es la capacidad propia que tiene el ser humano para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. También es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse, ya sea de manera oral o de manera escrita. Teniendo en cuenta lo que es el lenguaje, ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuál es la intención con la que el ser humano se comunica? Vamos a ver la primera función del lenguaje, que tiene que ver con el contexto, la realidad, el entorno en el cual se produce este proceso de comunicación. La primera función que vamos a ver es la función representativa o referencial, que como bien les decía, tiene que ver en el contexto, la realidad. Esta se centra en el referente, ya que es la función que se utiliza para transmitir la información objetiva sobre todo lo que nos rodea, los objetos, las personas, los hechos, el entorno. ¿Te acuerdas tú sobre los elementos de la comunicación? En los elementos de la comunicación nosotros mencionábamos 6 elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y también el contexto, que venía a ser el entorno, el medio donde sucede el proceso de comunicación. Muy bien, ese contexto, ese entorno es el que tiene que ver con la función representativa o referencial. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Me dice, en Lima llueve demasiado. Me está indicando el contexto, la realidad. Ahora, el otro elemento comunicativo era el emisor. ¿Qué función se relaciona con el emisor? La función que se relaciona con el emisor viene a ser la función expresiva, donde el emisor es el que pretende comunicar su estado interior, ya sea sus emociones o lo que piensa. Por ejemplo, estoy muy enojado con ustedes. Aquí, ¿cuál es el mensaje? ¿Quién da a conocer este mensaje? El emisor está hablando en primera persona. Es una función expresiva porque demuestra el estado de ánimo de quien está dando a conocer el mensaje. Siguiente elemento de la comunicación tengo yo, el mensaje. La función que se relaciona con el mensaje se llama la función poética, que se centra en el mensaje, ya que utiliza un lenguaje con fines contemplativos, reflexivos o estéticos. A menudo lo vemos de repente en un poema, donde se estiliza el escrito. Por ejemplo, tengo yo aquí el siguiente ejemplo. Te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. Todo poema donde la intención es transmitir sus emociones, sus sentimientos, esa es la función poética, la que va relacionada con los poemas, la manera de expresar sus emociones y sus sentimientos. Otro elemento que tenemos de la comunicación es el receptor, quien se relaciona directamente con la función apelativa, que se centra básicamente en transmitir una instrucción o pedido o algo que espera como respuesta. Por ejemplo, si ustedes escuchan la expresión cállate, ¿a quién va dirigida esa expresión? Al receptor. Otro ejemplo, vamos a ver acá. Entreguen la tarea, por favor. Tiene un sentido, está expresando un ruego. ¿Va dirigida a quién? Al receptor.
La siguiente función se denomina la función fática. ¿Qué es la función fática? Es aquella que se va relacionada con el canal. ¿Te acuerdas que era el canal? El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, que este puede ser a través de ondas sonoras, un teléfono o de repente una carta, que es un medio escrito. Es una función fática porque se centra en el canal de comunicación, ya que puede corroborar si la comunicación se está transmitiendo en forma correcta y fluida. Cuando hay una falla en el canal, es decir, por ejemplo, si tú estás hablando por teléfono y empieza a hacer una interferencia, ahí está fallando el canal. Entonces ahí la función fática simplemente no se está dando. Por ejemplo, ¿se oye bien? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Eso está centrado en el canal cuando hay problemas de comunicación. La siguiente función tenemos la función metalingüística, que tiene que ver con el código. ¿Y qué es el código? El código es el idioma en el cual se está produciendo el lenguaje. Esta función busca la codificación del mensaje transmitido, es decir, la capacidad del lenguaje de explicar a sí mismo. Por ejemplo, cuando definimos al adjetivo, decimos los adjetivos numerales son los que brindan información sobre la cantidad en la que aparece un sustantivo. Todo lo que tenga que ver con el idioma, con el código, se representa a través de una función metalingüística. Ahora que ya sabemos cuáles son las funciones del lenguaje, vamos a identificar qué tipo de función corresponde a las siguientes oraciones que se van a presentar a continuación. Por ejemplo, se nos acabaron las papas. ¿Qué función será aquí? Representativa, estará en función al mensaje, al canal, al emisor, al receptor, al contexto, al código. ¿Con qué tendrá relación se nos acabaron las papas? ¿A quién va dirigido este mensaje? Está hablando de una realidad. Por lo tanto, mi función va a ser la función representativa, la que está ligada al contexto. En un segundo ejemplo, a ver, vamos a la siguiente. Juan busca a su madre en la estación de trenes. Me está dando una información, está basada también en un contexto. Por lo tanto, la función es igual a la anterior. Hablo de la función representativa o referencial. El siguiente ejemplo. Qué alegría verte. ¿En función a quién está esta expresión? ¿Quién da a conocer esta expresión? Da a conocer el estado de ánimo del emisor. Si es el emisor el que está expresando, si el sentido está en base a las expresiones, a las emociones del emisor, entonces estoy hablando de la función expresiva, la función expresiva. La siguiente, vamos a ver. Muchas gracias por toda su ayuda. En sentido de quién está esta oración. También en sentido de, en función del emisor. Por lo tanto, esta expresión será expresiva. La siguiente oración o enunciado. Niños, no hagan ruido. ¿Qué me está expresando? ¿A quién va dirigida la expresión? Va dirigida hacia el receptor. Si el receptor es el que recibe la información, entonces la función está en base al receptor, por lo tanto será una función conativa o también llamada apelativa.
Siguiente oración. Apaguen las luces antes de salir. ¿A quién va dirigida esta expresión? También va en función del receptor, va dirigida al receptor. Por lo tanto, será también una función conativa o apelativa. La siguiente expresión dice, Pablito clava un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Es un refrán o un trabalengua, perdón. Si es un trabalengua, tiene sentido ¿con qué? Con el mensaje. Si es el mensaje, estamos hablando de la función poética. A ver, la siguiente. Miraba tranquilo a los peces nadar, escuchaba en paz los pájaros cantar, sentía en calma al viento soplar, pensaba sin prisa en ella al andar. También está centrado ¿en qué? En el lenguaje. Por lo tanto, estamos hablando de una función poética. La siguiente expresión. Me copia, me escucha, me oye. ¿A qué elemento de la comunicación está dirigido? ¿En qué elemento comunicativo se centra? Cuando hay una interferencia de comunicación, quiere decir que falla el canal. Y si falla el canal, me está expresando una función fática. La siguiente expresión. Señor, disculpe, señor. También es otro ejemplo de la función fática porque está centrada en el canal. El penúltimo ejemplo me dice, la primera palabra después de un punto se escribe con mayúscula. Está centrado ¿en qué? En el idioma, en el estudio del lenguaje, por lo tanto es una función metalingüística. Y el último de los ejemplos, la palabra hermoso es sinónimo de la palabra bello. Tiene que ver con el idioma o el código, por lo tanto también es otro ejemplo de la función metalingüística. Muy bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Al final del video tienes un link donde te vas a poder descargar el resumen de esta clase. Repasa bien las funciones del lenguaje, lee bien los ejemplos y la única actividad que vas a hacer en tu cuaderno, aparte de anotar el mapa conceptual que lo tienes en la hoja de aplicación, me vas a ilustrar o vas a dibujar una imagen, una representación de cada una de estas funciones del lenguaje que se han tratado el día de hoy. Hasta pronto.